Parte 1. El viaje y las intenciones ocultas. Cuando Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, lo hacía bajo el estandarte de la ambición, la fe católica y la promesa de oro. La historia oficial que se enseña en las escuelas suele presentarlo como un visionario que abrió el camino a la modernidad, pero la realidad fue mucho más cruel. El viaje que Colón emprendió con las 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, no fue un acto inocente de exploración, sino un proyecto político y económico respaldado por los reyes católicos con una meta muy clara: encontrar riquezas y expandir el dominio de la corona de Castilla. Colón no era un idealista soñador, sino un comerciante experimentado en la trata de esclavos africanos antes de 1492. Ya conocía el negocio de capturar y vender personas, y en sus cálculos no solo estaban las rutas de especias o el comercio marítimo, sino también la posibilidad de esclavizar pueblos enteros que no estuvieran bajo el dominio cristiano. En las capitulaciones de Santa Fe, firmadas con los reyes católicos, se le prometió el título de almirante, gobernador y el derecho a quedarse con una 10ª parte de todas las riquezas halladas. Su viaje fue, desde el inicio, un contrato de poder y codicia. Después de 2 meses de travesía, con marineros cansados y al borde del motín, la madrugada del 12 de octubre de 1492 se escuchó el grito de Rodrigo de Triana desde la Pinta. Tierra. La tierra que avistaron no era Asia, como creían, sino una isla habitada por pueblos originarios que habían vivido en armonía con su entorno durante siglos. Aquellas comunidades, taínos, lucayos y arabac, desconocían el hierro, las armas de fuego y la ambición desmedida de Europa. Vivían con sistemas comunitarios, con una organización social donde predominaba el intercambio, el respeto a la naturaleza y la ausencia de guerras constantes como las que devastaban al viejo mundo. Colón, al poner pie en aquella isla que llamó San Salvador, no vio seres humanos libres y dignos, vio mano de obra y potencial esclavo. En su diario describió a los indígenas como gente dócil y de buena voluntad que fácilmente serían convertidos al cristianismo, y sometidos. Desde el primer día, ordenó tomar prisioneros para interrogarlos y llevarlos como prueba viva a los reyes. El supuesto descubrimiento fue en realidad el inicio de una conquista que pronto se teñiría de sangre. Parte 2. El primer contacto y el inicio del engaño. El 12 de octubre de 1492, al bajar a tierra firme, Colón y sus hombres fueron recibidos con curiosidad y generosidad por los taínos. Los nativos, sorprendidos por aquellas embarcaciones gigantes y los extraños vestidos con hierro y telas, se acercaron con ofrendas simples, frutas, aves, algodón hilado y objetos que tenían valor en su cultura. Para ellos, el intercambio era símbolo de amistad. Pero Colón lo interpretó como señal de sumisión. En su diario escribió: nos trajeron papagayos y bolas de algodón y muchas otras cosas que trocaron por cuentas de vidrio y cascabeles. Ellos no tienen hierro ni acero, y no los necesitan, porque no saben lo que es. Más aún, dejó claro cuál era su objetivo al describirlos: con 50 hombres los sujetaríamos y haríamos que hiciesen todo lo que quisiésemos. Desde el primer encuentro, Colón redujo a seres humanos a simples piezas de una maquinaria de dominación. Colón tomó a algunos indígenas por la fuerza, los subió a sus barcos y los trató como prisioneros. Su propósito era doble: usarlos como intérpretes y exhibirlos en España como prueba de su hallazgo. A ojos de los nativos, sin embargo, aquello era el inicio de un desarraigo brutal: hombres arrancados de su tierra y familias quebradas en nombre de una empresa de descubrimiento. En los días siguientes exploró las islas vecinas, donde volvió a encontrarse con comunidades pacíficas que lo acogían con hospitalidad. Pero Colón tenía una obsesión: encontrar oro. Interrogaba insistentemente a los taínos sobre minas y tesoros. Estos, sin entender del todo sus demandas, señalaban hacia el interior o hacia otras islas, lo que impulsaba al almirante a seguir navegando con la esperanza de hallar riquezas incalculables. La ambición pronto se transformó en imposición. Los indígenas fueron obligados a servir como guías, traductores y cargadores. Quien se resistía era castigado. A pesar de que todavía no había estallado una violencia abierta a gran escala, el germen de la opresión ya estaba sembrado. Colón veía en cada poblador no un igual, sino un recurso explotable.
En diciembre de 1492 ocurrió un hecho decisivo: la Santa María encalló en la isla de La Española, actual Haití y República Dominicana. Con los restos del barco, Colón construyó el Fuerte de Navidad, primera base europea en América. Allí dejó a 39 hombres al mando, con la orden de protegerse y recolectar oro. Sin embargo, esos hombres abusaron de las mujeres taínas y se apropiaron de recursos a la fuerza. Para los nativos, la llegada de los europeos ya no era un encuentro, sino el comienzo de una invasión que alteraría para siempre su mundo. Colón partió rumbo a España en enero de 1493, llevando consigo a varios indígenas cautivos y objetos de oro. Fue recibido como héroe por los reyes católicos, quienes lo proclamaron descubridor y gobernador de las tierras recién halladas. El éxito de su viaje abrió la puerta a algo mucho más siniestro: la colonización sistemática, el saqueo y la esclavitud de pueblos enteros. Parte 3. El segundo viaje y la violencia desatada. El primer viaje fue apenas una introducción. El verdadero desastre comenzó en 1493, cuando Cristóbal Colón regresó al Caribe con un poder mucho mayor. Ya no era una expedición de exploración, sino una misión de colonización. Esta vez no trajo 3 naves pequeñas, sino 17 barcos y más de 200 hombres, soldados, clérigos, artesanos y aventureros, todos con la misma expectativa: oro, esclavos y tierras. Al llegar nuevamente a La Española, Colón encontró una escena que revelaba el fracaso de su primera colonia. El Fuerte de Navidad, que había dejado en 1492 con 39 hombres, estaba destruido. Los taínos, cansados de abusos sexuales contra sus mujeres y de los robos de comida, habían exterminado a los invasores. Para Colón, aquello no fue un acto de resistencia legítima, sino una afrenta que debía ser castigada con sangre. A partir de allí comenzó la guerra de sometimiento. Los españoles usaron caballos, perros de guerra y armas de hierro contra indígenas que solo contaban con lanzas de madera y flechas sin punta de metal. Los relatos describen batallas en las que cientos de taínos fueron masacrados en cuestión de minutos. Los perros, entrenados para atacar, arrancaban la carne de los cuerpos mientras los soldados se divertían con el espectáculo. Colón impuso un sistema de control brutal: obligó a cada taíno mayor de 14 años a entregar periódicamente una cantidad fija de polvo de oro. A quienes no cumplían, se les castigaba cortándoles las manos y dejándolos desangrarse como ejemplo para los demás. Este mecanismo, conocido como el tributo del oro, se convirtió en un tormento imposible de sostener, porque en realidad el oro en las islas era escaso. La desesperación llevó a miles de taínos a huir a las montañas o incluso a suicidarse en masa, prefiriendo la muerte antes que la esclavitud. Las mujeres tampoco escaparon al horror. Fueron repartidas como botín entre los colonos, usadas para satisfacer deseos sexuales o como esclavas domésticas. Las violaciones eran comunes, y muchas indígenas murieron a causa de los abusos o los partos forzados. El mismo Colón permitió y promovió este sistema, incluso entregando niñas de 9 o 10 años a sus soldados a cambio de beneficios. El cacique Caonabo, uno de los líderes taínos, organizó una resistencia valiente contra los españoles. Logró atacar algunos asentamientos, pero finalmente fue capturado con engaños y encadenado. Murió en prisión durante su traslado a España, símbolo de cómo la astucia militar europea aniquilaba los últimos intentos de dignidad indígena. Mientras tanto, Colón mandaba barcos repletos de esclavos hacia la península ibérica. En 1495, envió más de 500 taínos encadenados, muchos de los cuales murieron asfixiados o enfermos en la travesía. Fue uno de los primeros traslados masivos de personas esclavizadas hacia Europa, y un anticipo de lo que después sería la trata transatlántica de millones de africanos. Lo que en las escuelas se recuerda como el segundo viaje de Colón no fue un simple episodio de exploración. Fue el inicio del genocidio taíno, un proceso sistemático de violencia, esclavitud y exterminio que marcaría el destino de toda América. Parte 4. El sistema de encomiendas y el colapso taíno. Tras consolidar su poder en La Española, Colón y sus hombres comprendieron que el verdadero negocio no era solo el oro, escaso y difícil de extraer, sino el trabajo forzado de los indígenas. Para ello implantaron un sistema que marcaría toda la historia colonial: la encomienda.
En teoría, la encomienda era presentada como una institución cristiana, el encomendero recibía un grupo de indígenas para protegerlos y evangelizarlos. A cambio, los nativos debían trabajar en minas, sembradíos o construcción de fortificaciones. En la práctica, fue esclavitud encubierta. Los indígenas eran tratados como propiedad privada. Trabajaban jornadas interminables bajo el sol, cargando piedras, extrayendo oro en ríos o cultivando yuca sin descanso. El desgaste físico y las enfermedades trajeron una catástrofe demográfica. Los taínos no tenían defensas contra la viruela, el sarampión y otras enfermedades europeas. En pocos años, epidemias arrasaron poblaciones enteras. Lo que los españoles no lograban destruir con espada o látigo, lo hacía la biología. Los testimonios más brutales provienen de frailes como Bartolomé de las Casas, quien llegó a la Española pocos años después. Él describe cómo los españoles trataban a los indígenas peor que a animales. Cuenta que a veces, por simple diversión, los soldados apostaban quién podía cortar en dos a un taíno de un solo tajo, o probaban la agudeza de sus espadas en cuerpos humanos. Otros relatos mencionan cómo los amarraban de a 13 en estacas, en alusión a Cristo y sus apóstoles, y los quemaban vivos, como espectáculo macabro de fe y poder. Las mujeres sufrían una doble condena. Además de la carga laboral, eran sistemáticamente violadas. Muchas morían en los partos o en abortos provocados para evitar traer hijos a un mundo de esclavitud. Los niños tampoco escapaban, eran separados de sus padres, usados como sirvientes o directamente asesinados cuando estorbaban en las faenas. La desesperación entre los taínos fue tal que se registraron suicidios colectivos. Grupos enteros se arrojaban desde acantilados o ingerían venenos naturales para no ser capturados. Madres ahorcaban a sus hijos antes de entregarlos a los españoles. Estos actos no eran simples gestos de derrota, sino una forma de resistencia desesperada ante una vida sin libertad. La población de la Española, que en 1492 rondaba entre 300.000 y 1 millón de habitantes, según distintas estimaciones, se desplomó en apenas 2 décadas. Hacia 1510, quedaban menos de 60.000 taínos. Para 1540, apenas unos miles. El primer pueblo en encontrarse con Colón estaba siendo exterminado. La encomienda no solo destruyó a los taínos, sino que sentó las bases de la explotación colonial en toda América. El continente entero se transformaría en una inmensa maquinaria de extracción de riquezas, alimentada por el trabajo forzado y la sangre de millones de indígenas. Parte 5. La caída de Colón y la sombra de su legado. Aunque Colón había regresado a Castilla como héroe tras sus primeros viajes, con el tiempo su imagen empezó a resquebrajarse. Los propios colonos que lo acompañaban en la Española lo acusaban de tirano y corrupto. La crueldad con la que gobernaba no solo se ejercía contra los indígenas, sino también contra los españoles descontentos. Colón mandaba azotar, encarcelar y hasta ejecutar a quienes desafiaban su autoridad. En su afán de mantener el control, el almirante y sus hermanos convirtieron la isla en un régimen autoritario. A pesar de la brutalidad contra los taínos, los colonos se quejaban porque no recibían las riquezas prometidas. El oro era poco y el trabajo forzado no rendía tanto como esperaban. La frustración aumentó y las denuncias contra Colón llegaron hasta los reyes católicos. En 1500, la corona envió a Francisco de Bobadilla con plenos poderes para investigar. El resultado fue devastador, Colón y sus hermanos fueron arrestados y enviados a España encadenados. La imagen gloriosa del descubridor se derrumbaba. Aunque los reyes le retiraron el gobierno de las Indias, le devolvieron la libertad, y Colón realizó un último viaje en 1502, ya marcado por la decadencia y la enfermedad. Durante esos años finales, su obsesión no era tanto la colonización, sino recuperar los títulos y riquezas prometidas en las capitulaciones de Santa Fe. Se aferraba a la idea de que había llegado a Asia, negándose hasta su muerte a aceptar que había encontrado un continente desconocido para Europa. Murió en Valladolid en 1506, enfermo y en relativa pobreza, sin imaginar la magnitud del desastre que había desatado. Pero la caída personal de Colón no significó un alivio para los pueblos originarios. Por el contrario, el sistema de explotación ya estaba en marcha. Tras su caída,
vinieron otros gobernadores y conquistadores aún más brutales. La trata de esclavos africanos comenzó a aumentar para suplir la extinción de los taínos. El continente americano se convirtió en el escenario de uno de los mayores procesos de despojo, violencia y exterminio en la historia humana. El legado de Colón, más allá de su mito como descubridor, fue abrir la puerta a un genocidio. Lo que para Europa significó la expansión de imperios, para América fue el inicio de siglos de saqueo, esclavitud y muerte. Hoy sabemos que su llegada en 1492 no fue un encuentro inocente entre dos mundos, sino el choque devastador entre un sistema obsesionado con la riqueza y la dominación, y pueblos que vivían en equilibrio con su tierra. La historia real de Cristóbal Colón no es la del héroe de los libros de primaria, sino la del hombre que inauguró una era de sufrimiento incalculable. Pero la verdad, cruda y sin adornos, es que lo que se inauguró ese día fue un proceso de conquista y genocidio que cambió para siempre la historia de la humanidad. La cultura taína, con sus creencias, sus aldeas y su forma de vida, fue borrada casi por completo en menos de 50 años. Lo que había sido una tierra abundante, con comunidades que vivían en equilibrio con la naturaleza, se transformó en un laboratorio de explotación, esclavitud y exterminio. El mito del descubrimiento niega una realidad evidente: América ya estaba habitada por millones de seres humanos con culturas milenarias. No fue un continente vacío esperando ser reclamado, sino una tierra rica en diversidad que fue violentada en nombre de la ambición europea. La historia oficial, escrita por los vencedores, lo elevó como símbolo de valentía y fe. Reconocer esta realidad no es un acto de odio, sino de justicia histórica. Y solo reconociendo la verdad, por dura que sea, podremos construir un futuro donde la memoria de los caídos no se pierda en el silencio. Navegaba entre sombras sobre el mar, con promesas de gloria en su andar. La Pinta, la Niña y la Santa María, trayendo cadenas en nombre del día. Porque cuanto de dos gritos en el viento, oro y sangre en el firmamento. La historia escrita por el vencedor, pero el llanto del pueblo aún tiene voz. Pisar la tierra con cruz y espada no fue un encuentro, fue una emboscada. Quemaron su fe, robaron su piel, y al sol de Quisqueya me dieron la hiel. A corte cantaderos, gritos en el viento, oro y sangre en el firmamento. La historia escrita por el vencedor, pero el llanto del pueblo aún tiene voz. Oh taíno, tu risa se ahoga en ríos de guerra, en llantos de roca. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu hogar? Bajo el polvo de un falso altar. Que la nueva generación no olvide jamás que el oro valía menos que la paz. Que la historia se cuente con toda verdad y que en su memoria vuelva a brillar.